Porque la verdad es que ayer a la mañana me fui con mi hijo a Jacinto Arauz. Me fui con mi hijo mayor. Quería acompañarlo, estar con él un rato. Y le digo, ¿te puedo acompañar? Sí, dice, vamos. Así que fuimos. A la ida un viaje precioso. Estuvimos allá en un lugar donde él va a trabajar. A la vuelta compramos un sándwich así de matambre, arrollado, muy rico. Paramos en una sombrita, nos tomamos con una gaseosa bien fresca. Y cuando estábamos llegando cerca de Bahía Blanca, a unos 30 kilómetros, vemos la policía parada en la ruta, un auto volcado, la policía científica tomando medidas, alguien que se fue, que ya no está más, que ya no hay posibilidad de cambiar nada, ya no hay posibilidad de solucionar nada, ya no hay posibilidad de nada, de nada, de nada. Entonces tenemos que ser sabios para contar nuestros días. Sabios para contar nuestros días. Porque la Escritura dice que el Señor ha puesto en nosotros la noción de la eternidad en el libro de Eclesiastés. Es decir, no pensamos en que un día puede ser nuestro último día. Y nos envolvemos en luchas y en cosas y en peleas y en circunstancias que nos hacen daño. Vivimos, ¿se acuerdan cuando yo les cuento de que mi vieja y mis tías se peleaban 2 por 3? Y digo, ¿pero por qué se pelean? Y yo era chico, ya tenía corazoncito de pastorcito. ¿Por qué se pelean? Vivían peleándose. Porque viste tu tía, porque viste el tío. Y yo digo, ¿pero por qué? Pensaba yo siendo chiquito, ¿no? Y hoy en día, siendo grande, pastor, un hombre de Dios, digo, me doy cuenta que a veces el hombre actúa así por falta de sabiduría. ¿Amén? Claro. Bueno, yo les quiero compartir hoy una palabra que ayer a la tarde yo recibí esto. Fue como un brotar de Dios sobre mi vida y dije, bueno, está bien, Señor. Yo voy a compartir esto con mis hermanos. Sepa usted, como decimos siempre los que predicamos, o tenemos que entender los que predicamos, que la palabra primero pasa por mi corazón. ¿Está? No se distraiga, no se distraiga. Ya está. La palabra pasa por mi corazón. ¿Entiende a lo que voy? Primero la palabra me toca a mí y después la palabra nos toca a ustedes. O al que quiere escuchar la palabra, ¿no? Bien. Quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una vez más, léalo conmigo en voz alta. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo, cuando escribe una de sus cartas inspiradas por el Espíritu Santo, dice, ¿acaso está dividido Cristo? La respuesta es no. Cristo no está dividido. El cuerpo de Cristo es uno solo. ¿Ustedes saben que hay una enfermedad que ataca al mismo organismo? ¿Cuántos la conocen? ¿Cómo se llama? Lupus. Claro. Esa enfermedad ataca al mismo organismo, al mismo cuerpo. Es decir, las enfermedades atacan al mismo cuerpo. En lugar de defenderlo, atacan al mismo cuerpo. Eso es algo extraño en el organismo que produce mal, ¿no es cierto? Y ataca al mismo cuerpo.
el cuerpo de Cristo no está dividido, es uno solo sobre la faz de la tierra. Y aquí comienza hablando Pablo con una palabra. ¿Cuál es? Léala, versículo 3, solícitos. Solícitos. El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española dice que solícito es prudente y cuidadoso. Solícito es prudente y cuidadoso. Dos definiciones que da la palabra, el diccionario de la Real Academia Española. No es un diccionario bíblico. Solícito es prudente y cuidadoso. Tengo un jefe al que yo veo todas las mañanas, que voy a llevarle los papeles de mi departamento donde yo trabajo, y él tiene ahí un libro de Bernardo Estamateas. Está leyendo un libro de Bernardo Estamateas. Ocasionalmente tenemos alguna charla, pero me gustó una frase que él puso en la entrada a su escritorio, y es esta: hay palabras que abren heridas, pero hay otras palabras que abren puertas. Está buena, ¿no? ¿Quiere copiarla? Está buena para copiarla. Porque es cierto, hay palabras que abren heridas y hay otras palabras que abren puertas. Es decir, por ejemplo, si uno es una persona amable en el trato, puertas se van a abrir, de alguna manera se van a abrir puertas. Yo creo que si usted va y le golpea la puerta de alguien en su casa y le dice, ¡ábrime la puerta!, lo que no va a pasar es que le van a abrir la puerta, ¿no? Pero si uno toca suavemente, entonces sí van a abrir la puerta. Hay palabras que abren heridas, pero otras obran o abren o producen cambios y abren puertas. Solícito es prudente. Yo quiero que vea conmigo algunos textos donde la palabra de Dios nos habla de prudencia. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Y voy a leer a partir del versículo 18. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Dice así: entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que dice que yo he visto. Primera cosa para destacar es que la gente nos ve. La gente nos evalúa constantemente y cuando nosotros nos identificamos como cristianos, con más razón, la gente nos evalúa. ¿Cómo vos haces esto? ¿Cómo vos decís esto si sos cristiano? Porque ellos no lo hacen, pero nos ponen a nosotros el sello de que hay que hacerlo así, ¿o no? Así sucede. He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente ¿dónde o en qué? En sus palabras. Prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Una mujer de Dios se comenzó a discutir con el Señor y le dijo, claro, Señor, si vos estabas con él, ¿cómo no va a hacer todo esto? Y el Señor le dijo, no,
no cambies el orden, porque él era de esta manera, yo estaba con él. ¿Está? Porque Jehová estaba con él, está puesto a lo último del texto bíblico. Entonces, dice que era prudente en sus palabras. Evidentemente, la conducta de David llamó la atención de esta mujer para que ella pudiera declarar que además de otra cantidad de cualidades que tenía, era un tipo que sabía cerrar la boca, callarse en el momento justo y hablar las palabras correctas en el momento correcto. Prudente en sus palabras. Así fue puesto entonces en el legajo de David por esta mujer, que él era un hombre prudente en sus palabras. Capítulo 18 del mismo libro de Samuel. Capítulo 18, Primera de Samuel 18. Versículo 12, dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. ¿Escuchó? Saúl se dio cuenta que Dios estaba con David y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Versículo 14 dice que David se conducía como prudentemente en todos, recalque ahí en su Biblia, en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. Entonces, vemos que la prudencia, el ser solícito, es importante para que Dios esté a nuestro lado y permanezca de nuestro lado. Porque evidentemente de la vida de Saúl Dios se había apartado porque él había actuado locamente. ¿Recuerdan? Samuel le dijo, espera acá que yo venga, vamos a hacer un sacrificio, vamos a honrar a Dios y luego vamos a ir a la batalla. Y él empezó a ver que se le iba la gente y dijo, más sí, hago sacrificio yo, cosa que no le correspondía. Y Samuel le dice, locamente has hecho, por no saber guardar su lugar, por no saber esperar el tiempo correcto, metió la pata. Y le costó el trono. Entonces el conducirse prudentemente vemos que es sabio, que nos ayuda a que Dios esté de nuestro lado. Porque usted puede cometer errores, yo puedo cometer errores. Ninguno de nosotros estamos exentos de cometer errores. Lo haremos 1 y 1000 veces. Un día me preguntó Sebastián, ¿cómo aprendiste mecánica, papá? Mirá, primero que me gustó, aprendí algo al lado de mi padre, leí, estudié, me preparé y metí la pata muchas veces. Entonces cuando vos metés la pata, sabés que esto no lo tenés que hacer así de esa manera, sino que tiene que ser de una manera diferente. Así uno aprende, a veces, lamentablemente, a no cometer los mismos errores más de una vez. Todos podemos cometer errores. El problema es cómo actuamos después de haber cometido esos errores. Quiero que vaya al Salmo 1. Salmo 1. Si usted quiere memorizarse este salmo, había una canción que cantaba alguien
en ritmo como de ranchera, o no sé cómo era. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla, así, ¿no? Ni anduvo en camino de pecadores. Tiene más años que calle de tierra, más años que el Salmo, ¿no? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice así el que la canta. Pero está muy bueno. Pero escuche, ¿qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es andar en consejo de malos? Es no prestar el oído a aquel que habla mal. Estoy hablando del que habla mal de la palabra. Anoche yo estaba con 2 niñas en la iglesia en Pehuenco, hablándole a ellas de la palabra de Dios y le decía, ustedes tienen que conocer la Biblia, para que nadie que se pare aquí delante en el púlpito les enseñe mentiras. Lo que está escrito en la Biblia, ustedes tienen que saber que es lo que está diciendo está escrito en la Biblia, que lo que le están enseñando tenga fundamento en la palabra. Así que enseñándoles a comenzar a leer la Biblia. Bien, es el que no ha prestado el oído, el que no los escuchó, bienaventurado. Ni estuvo en camino de pecadores. ¿Está conmigo ahí? Ni estuvo en camino de pecadores. Eso es una condición. Escuchar la palabra de Dios, es decir, no andar en el consejo de los malos, no estar en el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es esto? El escarnecedor es el burlador. Es el que se ha sentado con otros a hablar mal de alguien. Yo te lo comparto porque tengo un pesar en mi corazón. Tengo una carga en mi corazón por el hermanito fulanito. Es para que oremos. Y no. Estamos conversando mal en perjuicio de un ausente y censurando sus acciones. Eso es lo que dice la Real Academia Española con respecto a murmurar. Es denigrar el prestigio de una persona, hablar mal de otro, denigrar el prestigio de una persona. Aquí los escarnecedores se han juntado para hablar de alguien. Pero el Salmo comienza diciendo que es bienaventurado el que no ha hecho estas cosas, el que no ha vivido de esta manera, el que no anduvo en consejo de malos, el que no estuvo en camino de pecadores, el que no se sentó en la silla a hablar con otros de otros, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita cuando, de día y de noche. Y ahora viene la bendición, porque Dios siempre que te da una ley, siempre que Dios te da un mandato, una orden, una sugerencia, detrás de eso viene la bendición. ¿Sí? Detrás de la palabra de Dios, de lo que Dios te va a decir, viene la palabra de bendición. ¿Cuál es esa? Léela, a ver. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas. ¿Cómo? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y más adelante dicen, no así los malos, que son como el tamo que arrebata al viento, una ramita seca que no sirve, no está agarrada en la raíz de tierra y es llevada por el viento de un lado al otro. Entonces yo entiendo, mis amados,
que cuando he hecho esto de no andar en el consejo de malos, no estar en camino de pecadores, no sentarme a conversar con los demás de otros que no están, yo estoy comenzando a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Su hoja no cae. Y fíjense lo que hace después, cómo termina ese versículo 3. Y todo lo que hace. Hablamos de prosperidad también. Es decir, Dios pesa mis actitudes. Dios pesa mis actitudes. Dios dice, Rubencito, no estás siendo justo como estás hablando de tu hermano o hermana. No estás hablando bien de mi hijo o de mi hija. Entonces, Señor, ¿por qué no llegó a fin de mes? Entre otras cosas. Porque la prosperidad no solamente es financiera, hay un montón de cosas más que significan prosperidad. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, versículo 4, que son como la rama seca que arrebata el viento. No se levantarán los malos en el juicio, los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué pasó? Perecerá. ¿Recuerdan? Ahora vamos a leer algunos textos que tienen que ver con nuestra boca. Si usted quiere saber cómo hacer uso de su lengua, vaya al libro de Santiago y léalo entero esta tarde, hermano. Ahí hay una maravillosa descripción de cómo hacer uso de nuestras palabras, de cómo nosotros podemos bendecir o maldecir a alguien. En más de una ocasión lo hemos hablado aquí. Yo muchas veces le he hablado de nuestra manera de hablar, cómo afecta nuestra vida, las que están a nuestro alrededor. Entonces, mucho tiene que ver esto de no ser prudente con nuestras palabras. La iglesia no prospera si no somos prudentes en nuestras palabras. La iglesia no prospera porque Dios pesa las actitudes y los pensamientos del corazón. Entonces ve que evalúa, yo pienso, permítame pensar un poquito desde la mirada de Dios y decir, no están maduros para crecer, para desarrollarse. ¿Por qué? Y porque se pelean como niños. El problema es que los niños a los 3 minutos están jugando de vuelta y nosotros no. Nosotros seguimos en la misma y estamos a veces años peleados con alguien por alguna razón. ¿Está conmigo? ¿Sí? Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Vio que estos días hubo gente descompuesta. Yo estuve descompuesto, le digo la verdad. Estuve descompuesto. Y qué bueno es cuando uno toma algo que le hace, ay, qué bien que me siento, por favor, ahora.
Usted se toma una hepatalgina o no sé, una vallaspirina o lo que sea y dice, ah, por fin, se me está yendo esa pesadez o ese dolor de estómago, de cabeza, de intestino, de lo que sea. Se toma una pastilla de carbón que ya sabe para qué son y dice, gracias Dios que inventaron la pastilla de carbón, ¿no es cierto? O sea, en fin, usted toma algo y eso le hace bien, entonces dice, esto es bueno, ¿no? Pero aquí dice que la lengua de los sabios es medicina. Medicina. Palabras que sanan, palabras que hacen bien, palabras que traen paz, palabras que traen orden. La lengua de los sabios es medicina. Proverbios capítulo 10. Versículo 13. Dice, en los labios del prudente, del solícito, se halla sabiduría. Mas la vara es para las espaldas del falto de no gordura, sino cordura. La vara, el azote. Porque la persona que tiene la costumbre de hablar de otros siempre se ve envuelta en dificultades con los demás. Por falta de sabiduría. Porque el que sabe callar, es prudente en sus palabras, es sabio. Capítulo 11 de Proverbios, versículo 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Escuche de vuelta. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente, ¿qué hace? No me quiero envolver en una conversación de esta naturaleza. No me interesa. ¿Cuántas botellas de sidra se tomó el hermano para la Navidad? Digo, no me interesa cómo, o sea, entiéndase esto. Uno no debe envolverse en determinadas conversaciones que son nocivas. Dijo alguien, te quiero contar algo de fulano de tal. Ah, bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Lo que me vas a contar es verdad? Bueno, me lo dijo fulanito de tal. Ah. ¿Lo que me vas a contar me va a edificar? No sé. ¿Lo que me vas a contar va a ayudar a fulanito de tal a cambiar? No. Entonces no me contés nada. Porque de nada me va a aportar ni me va a servir que vos me cuentes esto. El de labios prudentes, ¿qué hace? Calla. Hermano, yo no considero ser un hombre extremadamente sabio. Pero saben que yo muchas veces no hablo con alguien para no crear un conflicto mayor. Porque a veces entiendo que hay personas que no están maduras para resolver algunas cosas en su corazón. Usted tiene ejemplos de gente que habló contra Moisés, por ejemplo. Aarón y María hablaron contra Moisés.
Y yo no voy a hablar específicamente de los pastores, quiero que sepa esto. Es decir, primero que si usted habla de los pastores, el problema lo va a tener usted, no el pastor. Usted habla mal de cualquier pastor, usted va a tener un problema. Porque es Dios quien nos guarda. Es Dios quien nos guarda. Yo me acuesto y duermo tranquilo. Tengo mi conciencia tranquila. Sé que en la medida de mis posibilidades, de mi crecimiento, de mi sabiduría, he tratado de hacer las cosas de la mejor manera. Entonces no me quita el sueño lo que alguien pueda decir de mí. Me preocupa sí por quien lo dice. Porque el problema es que la persona se está metiendo con Dios y no conmigo. ¿Recuerda cuando Jesús le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor estaba en el cielo. Ya estaba en el cielo, ya había ascendido, ya estaba sentado a la diestra del Padre. Y dice, ¿por qué me persigues? Pero yo no te persigo a vos, estoy persiguiendo a los cristianos. Me estás persiguiendo a mí. Estás yendo contra mi cuerpo. Contra mi cuerpo. Me estás intentando crucificar una vez más. Entonces, digo, Aarón y María, y lo peor de todo es que lo que ellos decían era cierto. Aarón y María decían la verdad. ¿Por qué se casó con esa mujer cusita? Era una negra. ¿Por qué Moisés se casó con esa mujer cusita? Porque él se había casado con una mujer cusita. Pero el problema es que Dios pesó la actitud del corazón, no la verdad que ellos estaban diciendo. Entonces a veces usted puede decir una verdad, el problema es la actitud de su corazón, la que va a evaluar a Dios. ¿Me entiende? ¿Está conmigo o se durmió o no le gusta esto, no le gustó nada? No, pastor, usted hoy se metió en un berenjenal. O sea, yo quiero que cada uno de nosotros evaluemos nuestra conducta delante de Dios, hermano. Porque yo quiero crecer. Como iglesia todos anhelamos crecer. Pero ¿saben una cosa? Si hay cosas que nosotros no aprendemos a cambiar en nuestro corazón, no vamos a poder crecer. Siempre vamos a permanecer chiquititos y sin injerencia en los aires espirituales. Sin la capacidad de perforar el segundo cielo y entrar a la presencia de Dios como corresponde. Sin la fuerza y la ayuda del Padre para poder vencer lo que viene contra nosotros. Mi enemigo no está aquí dentro, ni tampoco allí fuera. Mi enemigo está aquí, en mi corazón, donde yo permito cosas que minen mi corazón y mi mente. Contra eso es contra lo que tengo que pelear. Aarón y María detuvieron una semana el andar del pueblo de Dios. Mira vos. La señorita se puso a hablar y ahora está leprosa. Y ahora nosotros tenemos que quedarnos acá esperando a que la señorita se le pase la semana y se solucione su problema de salud y podamos seguir andando. 1 millón de personas detenidas por una mujer con su hermano que hablaron contra Moisés. Por eso digo que no es un problema nuestro, no es un problema de los pastores, es un problema que usted va a tener que solucionar con Dios. Y la persona de la cual usted habló va a tener que ir a orar por usted. ¿Entiende? Usted habla mal de un hermano, no importa que no sea pastor.
Pero usted está como, es como si yo agarro y ¿vieron? Me comí tanto la uña que me quedé sin uña y sin un pedazo de dedo. O sea, es como si yo me lastimo a mí mismo. Veo esas personas que se cortan los brazos porque no pueden soportar el dolor en su alma, entonces prefieren tener un dolor en los brazos o en las piernas. Se lastiman a sí mismos. El cuerpo no se lastima a sí mismo, mi hermano. Salvo que esté enfermo. Salvo que esté enfermo. Entonces, cuando yo hablo mal de alguien, denigro el prestigio de esa persona. Hay ocasiones en las cuales ese prestigio nunca vuelve a ser el mismo. Hay ocasiones en las cuales una persona es tan denigrada por alguien que nadie vuelve a creer en esa persona. En Puerto Madryn, creo que fue hace unos años atrás, unas chicas dijeron que un fulanito los había violado. Ese muchacho no las había tocado nunca, fue a parar a la cárcel. La gente en una pueblada les prendió fuego la casa y en la cárcel él terminó teniendo SIDA. Después las chicas dijeron, ay, era una mentira. Pero el daño ya estaba hecho. Es como quien le saca la espoleta, el seguro a la espoleta de una granada y la tira. Allá ellos, el que esté cerca de la granada, ahí aguántesela. No sabe todo lo que pasó alrededor de esa granada. Entonces a veces el hablar de alguien que no está presente, que no tiene la posibilidad de defenderse, es un pecado muy grande en la iglesia. Un pecado muy triste, un pecado muy doloroso que causa mucho dolor. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Versículo 1 y 2 vamos a leer. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, llamémosle pastorado, llamémosle servicio. Alguien anhela servir a Dios. En este caso está hablando de los obispos, episcopos, se escribe episcopos, regente, celador, en fin. Buena obra desea, si alguien desea esto. Pero es necesario que el obispo sea como irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio y luego dice prudente. Entonces el ser prudente es uno de los requisitos que Dios le pide a quien desea un título, un servicio, un lugar de honor y de privilegio al servir a Dios. Entonces, es necesario, miren que lo que dice en el versículo 8, cuando habla de los diáconos, deben ser honestos y sin doblez. No es que no tengan un traje con, no sé cómo se hace eso, de surcido, sin doblez, hoy te digo una cosa, mañana te digo otra, como te digo una cosa, te digo la otra, dijo uno. Es decir, una persona con una línea de conducta, con una coherencia,
en su manera de vivir, de hablar, de ser. Coherencia. Miren, a ver, quiero ver primero lo que dice Pablo en el versículo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, haced todo, ¿cómo? Sin murmuraciones ni contiendas. Porque la murmuración es hablar uno de otro, pero que no está presente. Y la contienda es el encontronazo entre hermanos. La contienda es el encontronazo entre... Déjalo así, no grita. La contienda es el encontronazo entre los hermanos, ¿entiende? Es la pelea, es la falta de encuentro. Eso es la contienda. Versículo 14 dijimos y 15. Para que seáis, ¿cómo? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. O sea, la generación ya está así. ¿Por qué nosotros vamos a seguir siendo iguales a esta generación? Si no somos de este mundo, si no tenemos el espíritu de este mundo, si no hemos recibido el espíritu de este mundo. Hemos sido llamados y hemos recibido un espíritu de adopción, dice la Escritura, para ser hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, dice. Eclesiastés capítulo 7. Aparte quiero que vean, hermanos, que esto que leemos no está escrito para el mundo. Esto está escrito para la iglesia, para los hijos de Dios. El apóstol Pablo, cuando se reúnen para tomar la cena del Señor, dice, en primer lugar, no os alabo, porque cuando os reunís para participar de la cena del Señor, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. ¡Vos! Pablo, estamos hablando de una cena del Señor. Sí. Pero en primer lugar oigo que hay entre ustedes contiendas, disensiones. O sea, eso sucedía en una iglesia que no era una iglesia espiritual y tenía todos los dones en funcionamiento. Pero no era una iglesia espiritual, era una iglesia carnal. Ahora, estamos en Eclesiastés capítulo 7. ¿Lo encontró? La Biblia suya tiene Eclesiastés y es Biblia. ¿Sí? Capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Podríamos poner ahí, excepto, ¿quién? No escucho, hermano. Excepto Jesucristo. Él nunca pecó. ¿Sí? Bien. Otra vez lo leo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y escuche esto, porque aquí hay sabiduría. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros
Many times, diría Maldonado. Muchas veces. Y ya arrancamos, ¿viste? Ya arrancamos. O sea, escuche, cuando nosotros nos ponemos en el papel de juez, hacemos las cosas mal. Quiero que sepan que todo esto que yo estoy diciendo lo estoy diciendo con mucho temor de Dios. Porque yo evalúo mi corazón. Y como les dije, primero la palabra quiero que pase por mi corazón. Entonces, la palabra nos envuelve a todos. Sí, estuvo hablando de mí y dijo tal cosa, y eso es mentira. ¿Y vos, Rubencito? Cuando hablaste tal cosa, ¿no era mentira también? Ah, sí, señor. Perdón. Anda a pedirle perdón. Perdón. La palabra de Dios, hermanos, nos desnuda nuestro corazón. Nos abre el corazón para que entendamos cómo actuamos. ¿Vio que esto está poderoso, este texto de Eclesiastés, ¿no? ¿O no? Léalo conmigo de vuelta. 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. No prestes el oído. No prestes el oído. Para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Entonces, no debemos prestar el oído a ese tipo de cosas. Colosenses capítulo 4. Ya estamos casi terminando, hermanos. Colosenses capítulo 4. Capítulo 4. Quiero leer a partir del versículo 2, porque Pablo está aquí abriendo su corazón y dice, perseverar en la oración, velando en ello con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Está claro? Es decir, para que yo al hablar de Cristo lo pueda hacer con sabiduría. Versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y aquí está el meollo de lo que quiero compartirles. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué es esto de la palabra sazonada con sal? Usted agarra un pollito que no tiene sal y dice, gracias Señor por estos alimentos, pero gracias. ¿Sabe que le falta un poquitito de sal? Sí me va a llenar la panza, sí me va a hacer bajar de peso, sí no me va a hacer subir la presión, pero le falta sabor. Entonces la palabra sazonada con sal es la palabra dicha en el momento justo y de la manera correcta. Y cuando yo hablo en el momento justo y de la manera correcta, entonces es ahí cuando viene más sabiduría sobre mí, del cielo, de Dios, viene más sabiduría sobre mí. Porque cuando yo abro la boca,
el Señor dice, estás hablando lo correcto, Rubencito. Entonces te voy a dar un poquitito más, un puntito más de sabiduría hoy. Porque estamos hablando lo correcto. Quiero terminar leyendo unos textos del libro de Romanos. Romanos, capítulo 14. Versículo 7. Romanos capítulo 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Estamos hablando de los hijos de Dios. Estamos hablando de los integrantes del cuerpo de Cristo, ¿no? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Hasta ahí va bien la cosa? Bien. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, les recuerdo que está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, no es esto algo que se le ocurría así nomás, sino aquí está el soplo de Dios sobre la inspiración del escritor bíblico. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y luego está la advertencia. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Gloria a Dios. Señor, quiero sabiduría. Señor, yo te pido sabiduría. Entonces el Señor dice, bueno, aprendí a hablar un poquitito menos y a escuchar un poquitito más. Aprendí a pedir perdón. Y entonces va a venir sabiduría sobre tu vida. Es la mejor manera, mi hermano. Amén. Sepa usted que es la mejor manera de ser sabio. Miren, he conocido pocas personas a ver cómo decir así, cómo lo puedo explicar para que usted me entienda. Pocas personas que usted casi que ni se da cuenta que están. ¿Entiende? Pocas personas que usted casi ni se da cuenta que están. Y cuando hablan, comienza a brotar sabiduría de su boca. Muy pocas personas. Y usted va a encontrar mucha gente que habla y está bien. La lengua es una manera uno de los medios de comunicación que tenemos. Parece fenómeno que nos comuniquemos. Está bien ser una persona sociable.
¿no es cierto? O sea, a mí no me gusta llegar a un lado y, qué sé yo. Yo cuando acompañé a mi hijo ayer, como les decía, estuvimos 1 hora hablando de cosas ahí en la oficina. Y bueno, y hablando de temas que hacía yo, que no hacía, en fin. Y me preguntaban ellos, ¿no? Así que estuvimos charlando, yo le conté parte de mi historia, le hablé de ustedes. Le digo, tengo unos hermanos yo. No, perdón, le digo, yo tengo unos hermanos. Este, y, o sea, está bien, la comunicación está bárbara, está buena. El problema es cuando a veces hablamos de más. En las muchas palabras nos falta, ay Dios mío, pecado. En las muchas palabras nos falta pecado. Si una persona que habla de más, seguro que va a meter la pata. Amén. Vamos a estar de pie, por favor.